Pues voy a hacer una pequeña divagación o una breve disertación. Bueno, breve. Lo intentaré, ¿no? Y intentaré condensar algunas de las relaciones que tiene este libro, que ha sido pues como una labor a lo largo de años, con estos. Hay muchos más en la bibliografía, pero con estos. Yo, como también soy el autor de El maldito regalo de nacer, veo que habría gente que diría, bueno, pero ¿cómo se puede relacionar el conductismo con este? Bien, yo creo que son dos planos. Uno ha nacido, se ha conectado el espermatozoide con el óvulo y de repente aparece esto, bueno, esto no, nosotros, y hay una conexión. Esa conexión te puede llevar a nacer en un mundo en guerra y ver qué complicado es esto. O en un mundo donde las relaciones de pareja son muy parecidas a las que describen escenas de un matrimonio Berman, o en El séptimo sello, amenazados por la muerte. Pediría, sobre todo a los que tenemos ya una edad, una experiencia, que tengamos voy a decir la mente, que es una expresión hecha, que tengamos una filosofía abierta, que no juzgáramos precipitadamente, porque uno puede leer a Kierkegaard, a Gustavo Bueno, a Hegel y a otros. Ahora, también me doy cuenta que cuando leo a Schopenhauer, que luego hablaré de él un poco, o leo a Skinner, hay una gran diferencia en su estilo de escribir con respecto a otros autores. Para mí estos son comprensibles. Se les lee de una forma grata, aunque como todo esfuerzo lector lleva pues un trabajo. Creo que actualmente las personas que estamos en lo que llamamos filosofía, en la educación, deberíamos o podríamos aumentar un poco más la visión, ser más, no digo empáticos, pero comprender otras posiciones. Esto nos lleva a ver que la realidad es como es y que se puede cambiar más adelante, pero que hoy por hoy pues es como es, ¿no? Eso es muy hegeliano, muy así, la vida es así. Voy a ver entonces alguna conexión que tiene este libro con estos, y de estos ha salido entre otros, cientos, yo diría cientos. Aquí están algunos. Este es el primer libro que yo en tercero de BU, pues el discurso del método, las meditaciones metafísicas, tuve pues la suerte de leer el discurso del método. Nos hizo unas preguntas el profesor Dominico, a la sazón escolástico de tomo y lomo. Hablaba de inteligencia, de voluntad, nos puso alguna vez un texto de Betteret, de la psicología objetiva. Y aquí y en otros que tengo por aquí, el Tratado del Hombre, Descartes, que para mí, una vez que lo explicaba en clase, me parecía un autor, bueno, pues ya como, digamos que de segunda, bueno, como que ya no tenía importancia. Yo creo que sí la tiene en la historia de la tradición conductista, porque es el primero que observa, entre otros, es de los primeros que observa las conexiones del cerebro, el arco reflejo con los estímulos, ¿no? En el pie, esos grabados de época tan chulos, de esos primeros tratados de Renato Descartes. Entonces, ¿cuál es el problema que plantea Descartes? ¿Cuál es el punto ciego que omite Descartes? Descartes está en una tradición católica e inventa cosas, saca cadáveres, los disecciona
y habla de los espíritus, ¿no? Conexiones que tienen pues, desde la glándula pineal, que hay unos espíritus que son los que traspasan pues, conexiones con lo que él llama pues en su época pues esos estímulos y esas respuestas. Entonces es un autor de bandera que va a influir en muchos, Malebranche, en Pascal, en Spinoza. Y entonces, bueno, pues es una persona que rompe unos moldes, ya que, como Avicena en su momento, este filósofo médico árabe, pues investigó el cuerpo humano, en esos croquis que hace Avicena del cuerpo humano, pero este es de los primeros, luego Leonardo da Vinci, todos estos, ¿no? Están ahí en esta época, diseccionando ya los cadáveres, viendo cuáles son las conexiones. Nuestro cuerpo está lleno de conexiones, sistemas, y no entender eso, pues no entender que el cuerpo no es un algo compacto, sino que está multiplicándose por multitud de sistemas, aparato digestivo, el excretor, el aparato locomotor, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central, el córtex, es decir, eso creo que tiene que estar, cuanto menos tenemos que partir de ello. Ahora, llegar a una fisiología de la conducta me parece que es improcedente, porque la conducta, lo que sea eso, no se acaba en la fisiología, sino que luego somos el mundo y estamos en el mundo, o sea que no. Spinoza, en la Ética More Geométrico Demonstrata, en esta edición, pues hay varias, yo tengo varias, es un libro que nos intenta estudiar dentro de la ontología del mundo, podríamos llamar, ¿no? Hace una cartografía del mundo y qué pintamos nosotros en él. Y Spinoza es fundamental para entender que nuestro cuerpo funciona, no digo como un mecano, porque él no lo dice, pero sí en función del conocimiento que tenemos intelectual de lo que está ocurriendo. Y que cuanto más conocemos lo que hay, más nos conocemos a nosotros mismos. Y más dominio tenemos nosotros mismos. Eso a pesar de algunos, bueno, pues algunos versos que pone aquí, algunas palabras que son muy difíciles de encajar, no me voy a meter en ello, pero bueno, es interesantísimo, ¿no? Algunas alusiones al sexo, y como también un preámbulo de Freud, aquí está un poco intuida, igual que en Leibniz, la idea de inconsciente. Pero lo importante entonces en Spinoza es que habla del conatus, de que somos una sustancia que queremos mantenernos a toda costa. Eso hay que admitirlo, que en general es así, y que nuestra acción es determinante, y por eso las potencias, lo que él llama la fuerza del ánimo, tiene que ser la de vencer a través de la razón el mundo, y que cuanto más analizamos el mundo, más podemos aspirar a Dios, que para él es la contemplación beatífica de la naturaleza. Deus sive natura. Es un libro que, bueno, no puedo ahora detenerme, pero es muy interesante también aquí una cierta, bueno, alusión a lo que luego, pues en el laboratorio Skinner, Pavlov, etcétera, hablarán de cómo hay que procurar reforzar nuestro cuerpo a través de los manjares, de la música, es decir, la estimulación craneal como un refuerzo secundario que hablará Skinner. El hombre máquina es un anticipo del conductismo. Hay que leer las obras completas, El hombre planta y tantas alusiones que tiene Lametrie, médico, que dicen que murió de una indigestión comiendo tantas, bueno, gambas, etcétera, de una comilona, y no parece ser que sea así. Es un médico filósofo ilustrado del siglo XVIII, escribe muy bien, es muy epicúreo, podríamos atisbar por lo que nos narra en su obra, y la maquinaria que somos debe ser alimentada de la mejor manera. Cuanto más, otra cosa es que él no lo practicará, demos culto al cuerpo, cuanto más dejemos las ideas que nos llevan a la pobreza moral, a la melancolía, más fuertes estaremos. Y entonces más
virtud tendremos. Entonces la Métrie pues merece, bueno, es interesantísimo en la historia natural del alma, su obra, hay que leerlo. Y como digo, ¿no? El hombre máquina tiene mucho de anticipo de lo que será pues Watson cuando nos llama máquinas orgánicas. Tenemos a un Holbach, un autor que a mí me sorprendió cuando hace ya muchos años, en el sistema de la naturaleza, descubrí el magnetismo de su prosa, la belleza literaria que tiene, que muchos la desestiman, dice, bueno, que escribe muy vulgar. Yo me gustaría saber quiénes dicen eso, vamos, por qué dicen eso, ¿no? Cuando su prosa es muy alentadora, muy vitalista, apela siempre a ejemplos de la vida, divulgativos, hace relación con las clases tanto nobiliarias, aristócratas, como con los trabajadores. Es un elogio a la transformación social, y sabemos que estos autores influirán en la Revolución Francesa como anticipo para cargar las tintas. Nos abstenemos ahora de hacer un juicio de la Revolución Francesa, porque nosotros no podemos hacer un juicio ahora de la Revolución Francesa, sino que estamos viendo estos autores como anticipo de lo que quiere decir el conductismo. Entonces aquí dice una cosa tan sencilla como esta, ¿no? Y aquí yo creo que está, en toda la obra de este autor, de Holbach, está un estudio de las circunstancias, de las contingencias. No tengo aquí ninguno de Ortega y Gasset, pero bueno, lo damos por sabido, ¿no? Dice, colocad a un hombre que se estima por estas cosas en una sociedad donde sean desconocidas, donde no se les dé ningún valor, y pronto dejará de celebrar la posesión de cualidades que le parecerán inútiles. Está hablando de que cuando alguien tiene títulos, riquezas, etc., si le colocas en una tribu, vamos a poner así, pues deja de tener valor. ¿Por qué? Porque los refuerzos incluso están mediatizados por la sociedad en torno en la que estamos. Trasplantad a un cortesano muy orgulloso de su nobleza a una república, donde no se hace caso alguno a la cuna, y pronto dejará de enorgullecerse de lo que en una monarquía le atraía la consideración y el respeto del vulgo asombrado. Es una crítica furibunda y muy sarcástica, aparte de inteligente, de cómo nadie puede manifestar su ufano de los logros, porque depende mucho de en dónde estamos, ¿no? Un libro que, entre otros, lo recomiendo leer de Holbach todo, es sorprendente. Igual que de Voltaire, que no tenemos aquí ninguno. A Holbach lo leyó este hombre, que es Schopenhauer. Es un libro que yo mandé, pues eso, poner una portada digna, porque me parece que es para ponerse, no de rodillas, pero desde luego para cogerlo con guantes de terciopelo, ¿no? El mundo como voluntad y representación son los complementos. Aquí tengo toda su obra. ¿Qué ocurre con Schopenhauer? Yo creo que Schopenhauer, como lector de Kant, es un autor escolástico, pero como estudia la ciencia, las ciencias, la etología, el comportamiento animal, como ve los fenómenos ya en una química y una física incipientes antes de hacerse ciencias, él había leído a Hume, a Newton, a todos estos, va a ver cómo todas esas ideas de libertad, y fíjate que él usa la de voluntad, que muchas veces hemos dicho que tal vez hubiera sido mejor pues otra idea, pero claro, es muy difícil, ¿no? Si en esto es metafísico y cae en la metafísica de la voluntad, aunque en el estudio de la representación está claro, ¿no? Él habla de que la libertad es imposible, en ese tratado que resultó premiado en el concurso danés acerca de la libertad humana. ¿Y por qué creo yo que Schopenhauer es tan importante? Bueno, porque creo que no se le puede decir que sea conductista, pero aquí tiene frases lapidarias donde sentencia con una exactitud total que lo que hacemos no es fruto de un interior, como el barón Munchausen, que se sacaría de los propios, de la laguna, de la charca, tirándose de la coleta, sino que no hay autos, sino que estamos en un mundo totalmente, pues de conexiones y desconexiones. Yo creo que lo ha intuido muy bien, ¿no?
Dando un salto en el tiempo, pues tenemos a un autor de 1913, cuando publica el Manifiesto Conductista. Este es más bien del 1924, el conductismo. Behaviorismo, ¿no? El behaviorismo. Behaviorismo, yo le he preguntado a profesores de filología inglesa y al final, bueno, pues más o menos consultando otras fuentes, el behaviorismo viene a decir algo como bene have, to have, es decir, comportarse bien, ¿no? Como decimos, compórtate bien, ¿no? En el lenguaje hablado decimos compórtate bien. Para un mafioso comportarse bien es, bueno, pues asaltar un banco y robar todo el whisky posible hasta que venga Elliot Ness y les pille, ¿no? Entonces fíjate que ahí están todas las evitaciones de por qué actuamos, ¿no? Al Capone es fuerte porque la policía es comprada por Al Capone, es decir, que los refuerzos que consigue Al Capone se los brinda al cuerpo de policía, con lo cual, bueno, pues ahí se mantiene pues la mafia durante más tiempo, hasta que aparece, pues eso, los héroes, ¿no? Que algunos han sido hasta verdaderos, ¿no? Este es un libro de referencia, el conductismo. Es difícil leerlo en algunas partes, pero aquí está mucho de lo que va a pasar luego, porque aquí habla de un factor principal que es cómo está constituido nuestro cuerpo. Si no entendemos cómo está constituido nuestro cuerpo, cuando lo comparamos con un ave de corral, con un águila, con un hámster, con un topo, pues no vemos que las manos, Aristóteles, etcétera, están haciendo que nuestro mundo, entre comillas, no sea el mundo de un topo. Nuestra visión, nuestra adaptación a los fenómenos que tenemos alrededor, ¿no? El conductismo y otros libros de Watson son importantes, a pesar de algunas intuiciones aquí que son muy correctas, otras son totalmente desnortadas, cuando dice que los niños no tienen que recibir el cariño de sus padres, que tienen que ser criados en una frialdad casi no emocional. Pero claro, aquí estudia cómo van apareciendo lo que él llama, bueno, niega la memoria, no lo niega, sino que le da otro enfoque totalmente diferente, ¿no? Porque la memoria no es un sustrato ahí escolástico, ni la inteligencia, ni la voluntad, no hay que ir a la conducta. Creo que es el antecedente, ¿no?, que leyó pues Bertrand Russell y que tan importante ha sido en el movimiento conductista, ¿no? El conductismo, por tanto, es una obra de la cual bebe pues nuestra obra. Y además es inexcusable. Y es inexcusable porque no creo que haya ninguno que se pueda inventar las leyes de la conducta. Hay que estudiarlas. Y estudiarlas supone ver cómo se llegó, por ejemplo, al principio de inercia, que llegó Descartes o llegó Newton, y cómo llegaron a los principios del comportamiento humano, del aprendizaje. Entonces, no nos podemos inventar las cosas. Una perspectiva es diferente, pero culturalista, es la personalidad neurótica de nuestro tiempo, de Karen Horney, que lo bueno que puede tener esta obra, una obra de 1937, que tanto influirá en el que sigue luego, ¿no?, es que niega la base, digamos, del ello y del yo como instancias primigenias, y da un nuevo factor mucho más importante al ambiente. Entonces, que esta psicoanalista que conoció a Freud rompa, igual que Erich Fromm y otros, ¿no?, con la corriente, digamos, innatista del psicoanálisis, nos parece muy importante, porque aquí habla de que el carácter neurótico se aprende y que se puede desaprender. Entonces es un encomio, es un elogio a todas las técnicas que podríamos decir de modificación de conducta. Claro que Karen Horney no compartiría, creo, nuestro enfoque, porque ella es psicoanalista, y entonces como psicoanalista, bueno, hoy en día, esta expresión ya es ridícula, porque Karen Horney ya no podemos tener ninguna conexión con ella. Nosotros ya podemos estudiarla a ella, pero ella no nos puede estudiar a nosotros, ella no puede estudiar Ciencia y Conducta Humana, que es un libro posterior, no pudo estudiar La conducta de los organismos, porque es de de los años 30, este es posterior. Entonces, claro, ahí hay un pequeño problema de que no leyó a Skinner. Albert Ellis publica, entre otros, el Razón y Emoción en Psicoterapia. Este es uno de ellos. Yo tengo toda la bibliografía de Ellis, y me parece que Ellis captó muy bien, pues además de la filosofía griega, de cómo nos perturban, como dice Epicteto, las cosas,
leyó a Skinner y leyó a los psicólogos, bueno, a los conductistas de la época, a Watson, etc. Y entonces me parece muy importante por una razón, porque es un contraconductista que nosotros podemos verlo como un representante fiel del conductismo, aunque él se llame cognitivista, ¿no? Lo podemos traducir perfectamente a una sociedad que ve el sexo, la masturbación, las relaciones prematrimoniales y todo lo que había en su época como algo que hay que vencer. Eso es un movimiento contraconductista. Es decir, va en contra de las ideas del imperio, por decirlo así, imperantes, que dominaban. Entonces me parece que aparte de sus apuntes en todos los estudios que hace de la esquizofrenia, la psicosis, el comportamiento neurótico, tiene mucho que decir para romper los moldes de lo preestablecido. Y en ese sentido esa provocación de Albert Ellis me parece que es decisiva para entender el conductismo como un movimiento potente y que no se suele, que se suelen pues como atrincherar o como que se le puede meter que se le quiere meter en la jaula de Skinner, cuando el conductismo de Skinner no es eso. Hay un autor que no vendría aquí al caso, es Lacan. Yo en Salamanca intenté leerlo, alguna vez comprendí algún párrafo. Aquí en León y en muchos sitios, Lacan, Jacques Lacan, es un autor como muy de culto. Yo, creo que ahora Zizek es el que más lo ha rehabilitado, entre otros, y hay muchos psiquiatras que, beben Lacan por todos los lados. Es sorprendente, ¿no? Es sorprendente que un señor que no ha estudiado la conducta humana se invente tantas cosas y sin embargo tenga tanto tirón, sobre todo entre la clase intelectual. Posiblemente Lacan creo que puede ser muy bien tratado desde nuestro libro por esa conciencia más que burguesa, casi aristocrática, ¿no? De las élites. Ahí estaba Picasso, ahí está Simone de Beauvoir, ahí está Sartre, que están reunidos en París en los años 30, 40, en esa época. Ahí está la obra de Sartre, que desde luego escribe muy bien, pero yo creo que no da una en algunas cosas de la conducta humana. Creo que no lo han cogido. En algunas cosas sí, pero muy pocas. Y de hecho, creo que todo esto del inconsciente estructurado como un lenguaje, pues si él lo entiende, pues que nos lo explique, ¿no? Sin embargo, es verdad que hay cosas que tiene interesantes, porque no creo yo que ningún autor haya que tirarlo a la basura. Un libro sorprendente de Skinner es el Más allá de la libertad y la dignidad humana. Yo me parece un libro de referencia. Skinner no lo tenemos que ver como un científico, sino que lo tenemos que ver no solo como un científico, sino como un señor que estudió la filosofía de la ciencia y creo que sabía muy bien detrás de lo que se andaba. Y en él se conjugan el hombre de laboratorio, que se pasó muchas horas ahí, el hombre de la calle y el estudioso de las obras filosóficas. Más allá de la libertad y la dignidad está casi recordando a Nietzsche, ¿no? Más allá del bien y del mal. Creo que hace ahí un juego de palabras muy interesante, ¿no? Para ser un estímulo discriminativo, para que la gente cuando vea esto pues sea muy... que invita mucho a la lectura, ¿no? Entonces este libro es, además de muy jugoso, fue un superventas, tengo entendido. Yo lo tengo en varias ediciones, en inglés, etcétera, pero lo que aquí está diciendo es que la libertad y la dignidad, pues tal vez haya que ponerlas en cuarentena, ¿no? Y es sobre todo muy interesante porque aquí se ve cómo leyó a La Bruyère, a los Foucault, a todos los autores que, que Nietzsche deglutió, asimiló y a veces plagió. Un libro que Marino Pérez Álvarez también pone como de referencia, y miremos que casi hasta en la composición yo he querido que tuviera. Este libro, me acuerdo en mis años de estudiante, cuando estaba en el piso de compañeras y compañeros, que le echábamos un ojo y siempre, aquí está subrayado en colores, siempre dije, este tiene más de lo que yo le voy a sacar, ¿no? Y si queremos ver que aquí ni Zizek, ni Lacan,
ni Freud entendieron lo que llamamos la conducta humana, yo creo que hay que leer este, o hay que leer a otros autores donde se estudia la conducta humana, y no fantasías del inconsciente, de la mente o literarias, ¿no? Skinner quiso ser escritor, y una de las obras suyas que, bueno, pues que todo el mundo conoce, Walden 2, es una novela que tiene muchísima difusión todavía hoy y es muy difícil no verla en librerías incluso en primera mano, ¿no? Skinner, el problema que puede tener, claro, es que no hayas estudiado la carrera aprendizaje. Y cuando no se estudia en la carrera aprendizaje, pues no se estudian muchas cosas que se estudian en aprendizaje, que son, pues lo que dijo Skinner, algunas cosas, bueno, pues muy para poner en cuestión, y otras que no se las salta a nadie, ¿no? Por ejemplo, luego hablaremos un poco de lo que dice Skinner, ¿no? Pero una cosa que yo veo es que cuando cualquiera de nosotros queramos estudiar nuestra conducta, si tenemos ya una edad, es que miremos para atrás. Y entonces cuando uno mira para atrás, ve cómo ha sido domesticado por el ambiente en el cual ha estado. Y cómo su vocación de médico no le venía innata en el código genético, ni mucho menos, sino que lo aprendió tal vez de sus padres médicos, de su familia médico, o de lecturas de un médico, o de etcétera, ¿no? Lo que generalmente creemos que es alguna decisión nuestra, creo que hay que verlo mediatizado a través del ambiente, ¿no? Nadie quiere ser fraile si no hay órdenes monásticas. Es muy difícil que en una tribu de pigmeos la gente quiera ser franciscana. Es muy difícil. Querrá ser algo solidario, a lo mejor con otras partes del mundo. Hernán Cortés, Pizarro, etcétera, hicieron lo que hicieron porque estaban en esa época. Había estado Colón y habían descubierto sin querer Zipango, él quería, era eso, ¿no? Zipango y Catay, creían que era pues una cosa que luego descubrieron que no era eso. Es decir, que a veces descubrimos cosas y, bueno, descubrimos cosas que ya estaban descubiertas por los nativos de allí, porque ellos no lo descubrieron, simplemente lo descubrieron ellos, pero los que vivían allí no lo descubrieron, ya lo habían descubierto. Y quiero decir entonces que el estudio de esta obra tiene que ser pues una obra que lleva necesariamente otras, y que no se puede entender como ninguna obra por ella misma. Es como leer el Quijote sin leer a Martín de Riquer, sin leer a Andrés Trapillo, sin leer otras lecturas del Quijote, más o menos ajustadas. Es decir, un libro es una conexión con otros libros y otra desconexión con otros libros, pero que es fundamental el estudio que hace Skinner en este libro, y que vuelvo a decir, cuando yo miro, ¿no?, como cuando me presenté, pues por ejemplo, a un trabajo, como me iban reforzando, me mantuve en él, y como no salió nada alternativo mejor, me mantuve en él. Otros nos dirán que, bueno, pues que tenían una vocación por el arte, ¿no? Concha Velasco, que en paz descansa, decía que viendo las Zapatillas Rojas, esa película, le encantó y quería ser artista, ¿no? Porque había nacido para el arte. Nosotros negamos eso. Yo lo niego con Skinner, ¿no? Si alguien cree que le represento, yo no represento a nadie, simplemente creo que, bueno, que si alguien quiere ser artista, o carpintero, o lo que sea, o bombero, es por razones a veces muy peregrinas, mucho más acá, no más allá, son más acá, son más, están aquí. No hay que ir a lo Manuel Segarra a buscar, a San Segarra a buscar la metafísica, que es imposible, ¿no? Hay que buscarlo en los antecedentes de la conducta y los consecuentes, y como nosotros actuamos por las consecuencias, posiblemente el niño que da la lata en clase es porque saca consecuencias cuando los compañeros se ríen, aunque sea uno, aunque sea una niña. Entonces hace el bobo y su profesor para él le importa un comino, y se ríe de nosotros o se ríe de la profesora y tal, le importa un comino. Sobre todo
en una institución donde no se le castiga como antes con la sangre, la letra con la sangre entra. Entonces es tan importante entender que estamos hablando de cosas muy concretas que si no venimos con zascas. Y yo creo que hay que ir a analizar la conducta, no con zascas, sino con la dificultad que tiene, pero no nos podemos poner aquí en plan refrán, ¿no? Pero a veces son útiles los refranes, como, bueno, como códigos reguladores de la conducta, máximas, expresiones así, ¿no? Bueno, pues aquí está Pavlov, que fue antecesor de Skinner y de Watson, y que su importancia es fundamental, claro. ¿Por qué? Pues porque es otro como Descartes que vio conexión, ¿no? Y aquí es fundamental ver que hay cosas que no tienen nada que ver unas con otras, pero sin embargo se pueden conectar. Y este es el quid de la cuestión. Este es el quid de la cuestión de un Watson que luego pues se va a dejar la universidad y se va a poner a hacer la publicidad, la propaganda, conectando estímulos que no tienen nada que ver con otros más potentes para asociarlos. Asociacionismo es lo que nosotros llamamos, ¿no? Y entonces hay asociaciones y hay disociaciones, hay conexiones y hay desconexiones. Pues aquí en este libro, aquí es donde, bueno, pues aquí habla el premio Nobel de Fisiología, Pavlov, de cuál es el modo de estudiar lo que él llamaba la conducta. Este libro es uno de los clásicos. Aquí estamos, bueno, rodeados de libros de terapia de conducta. Mi primera formación fue la psicología clínica, entre comillas. Ahora ya no entiendo lo que es ni psicología ni clínica, ¿no? Clínica significa tumbar, clinein, el paciente. Y entonces creo que la modificación de conducta, esta es una de las cuestiones principales de este libro, es que hay que dejar de asociar exclusivamente el conductismo con la modificación de conducta, sea de la enuresis, del asma, de técnicas como el biofeedback. Es decir, que hay que dejar de ver que la terapia o la modificación de conducta, en el caso del condicionamiento operante, es la única salida de los conductólogos. Por el contrario, creo que este ha sido el error, como aquí se defiende. Es decir, haber unido el conductismo con la terapia le ha quitado alas a la conductología y ha hecho que de una disciplina, tecnología, ciencia, como se quiera llamar, de un estudio de las conexiones y desconexiones, se haya arrinconado al conductismo en una posición empobrecida, caricaturesca, se haya hecho burla y mofa del conductismo cuando sus aplicaciones son variadísimas. Un conductista notable, para que nos entendamos, es Engels, y otro Marx, y otro los revolucionarios franceses, conductistas de tomo lomo, con todo lo malo que pudieron haber hecho, y otro Stalin, y otro Lenin, y otro muchos otros. Aquí ahora hay otra serie de literatura interesante, que en la terapia individual, y los psicólogos, muchos conductistas también, ¿no?, de raigambre conductista, la terapia de aceptación y compromiso, creo que se basa en Skinner, pero tiene un problema, y es que se desvirtúe el conductismo y que adopte un estudio meramente lingüístico, aunque es fundamental, como dice Carmen Luciano, que comparto su visión, es fundamental en la conducta humana. Ahora, el problema que veo es que si empezamos a hablar de metáforas lingüísticas, etcétera, para que los pacientes pues mejoren, vamos a decirlo así, esta expresión, puede haber un problema grave de no entender realmente qué puede ser el conductismo, ¿no? Y entonces este es un gran obstáculo que tendremos que vencer, ¿no? Aquí los valores, apelar a los valores, bueno, pues eso, el que entienda lo que son los valores del paciente, etcétera, cuando los valores del paciente vienen muchas veces suministrados por la corriente en la cual está, pues es muy peligroso. Hasta aquí algunas de las fuentes, a veces para fundirlas, para criticarlas, de nuestro libro. Y también quiero dar ahora unas tesis muy breves de lo que queremos aquí decir en este libro, ¿no? Por si millones no lo leyeran, cosa que me parece lo más conductista, ¿no? Primero, aquí se intenta
aplicar políticamente lo que llamamos conductismo a la conducta humana. No es solo terapia, modificación de conducta. Se deja de lado un tanto la clínica y que habría que ir abandonando para que los alumnos, los estudiantes, igual que se divulga la física, la química, las ciencias naturales y el movimiento de los planetas, estudiaran cómo se produce la conducta. Produce, ducere, seducere, inducere, deducere, o sea, está lleno, ¿no? Producere. Nuestro lenguaje es muy rico en este matiz, pero no se puede saltar jamás el verbo duco, ducere, ducis, ductum, conducta, que viene a ser cuál es la conducta, quiere decir, cuál es la conducción, cuál es lo que te ha conducido. Si pudiéramos hablar en latín casi querría decir eso, ¿no? Entonces, aplicación política, digo, luego la importancia fundamental de la educación conductológica para hacer niños más asertivos, que se dejaran de comer tanto el tarro ante la gente que presume a lo mejor de riquezas o de cosas que son importantes, pero que no son lo que nos da a nosotros fuerza solo, no solo nos da la fuerza las posesiones materiales, sino que a veces la asertividad, la actividad de uno es más potente que las riquezas, y prueba de ello es que mucha gente pues a lo mejor está pues tiene muchísima riqueza, pero luego tiene que mejorar un poco su riqueza léxica o digamos intelectual, si queremos usar un lenguaje pues antiguo, ¿no? Precientífico. Otra cosa que tenemos aquí muy en cuenta es que la conducta se mantiene por las consecuencias, y este ejemplo es vivo en mí, ¿no? Cuando yo publico un libro es para que alguien, a lo mejor yo solo, si no hubiera otro, lo lea. Luego la importancia del condicionamiento es fundamental. Partir de que los hombres no están condicionados es no entender nada, ¿no? Y entonces hay que luchar. El ciudadano, yo creo que tenemos que luchar. El ciudadano no es algo abstracto, el ciudadano soy yo. Y el ciudadano tiene que luchar para que unos mendas lerendas ocupen, como son los periodistas, no todos los periodistas, o ciertos intelectuales, o ciertos filósofos, el sector de los medios de comunicación de condicionamiento masivo, yo los llamo, ¿no? Creo que son superconductores, aquí se trata algo de eso, bastante, de cómo se pueden transmitir las ideologías de una forma crítica y creer que la gente que habla ahí es la que tiene la autoridad. Creo que eso es anticonductista en el sentido de contraconductismo. Nosotros usamos el contraconductismo. Es decir, nos valemos del conductismo para contractuar. Porque si no entendemos las leyes del comportamiento, nos dejaremos caer en la indefensión aprendida más radical, en que lo que diga Franco o Pedro Sánchez o cualquier listo como Reverte o como cualquiera sea, un principio de autoridad, y no creemos que sea así. No creemos que un literato o un periodista esté imbuido por el espíritu de la sabiduría, ni Hegel siquiera, ni el que habla, ¿no? Creo que las cosas necesitan ser estudiadas con una concreción tan grande que cuando nos hablan de democracia, de hombre, de libertad, de voluntad, da vergüenza ajena, porque no sabemos lo que son. Porque nosotros solo sabemos, igual que el electricista, cuando un electricista, mejor dicho, cuando un ingeniero electrónico, un ingeniero, de la electricidad, le mandan a hacer un plano de un edificio, no hace el plano de todos los edificios, sino que hace el plano de un edificio y luego hace otro. Pero no se puede estudiar la conducta, ni siquiera tuya, en un instante, porque la conducta que estamos ahora ejerciendo es una conducta procesual y entonces no caben zascas. Caben zascas que serán contraatacados con otros contrazascas. Pero entiéndasenos, lo que quiero decir es que es imposible si no concretamos. Y este es el problema que creo que tienen muchos filósofos, que hablan de ideas desconectadas de los fenómenos, de lo que está pasando. Y ese es un problema que se ve en todo, en cómo se critica a un gobierno, cómo se critica pues la sociedad, cómo se critica pues a Europa, a España, etc.
la desconexión, queremos decir. Es un gran problema el hablar por hablar cuando no sabes lo que dices. Entonces, podemos usar argumentos ad hominem, decir, es que Franco no sé qué, pero hombre, Franco fue mucho más cosas de lo que tú has leído. O podemos creer incluso que Franco, y esto tiene mucho que ver con antipsicología y con todo lo que hemos dicho, podemos creer que Franco actuó así, porque lo quiso. O Hitler, cuando estamos viendo constantemente en estos vídeos que Franco fue el resultado de las operantes que se ejercieron sobre él, y que si pudo llegar a ser este hombre fue porque no tuvo otra, porque si hubiera tenido alguien que le hubiera parado los pies no lo hubiera hecho. Y de esto, hasta que le pasó, podemos decir lo mismo de Alejandro Magno, que a los 33 años no murió en la cama ya viejecito como Franco, sino que le vino la muerte pronto. O como Jesucristo, Jesús de Nazaret. Si lo que se dice en ciertas obras, que otros lo niegan, es verdad. Es decir, ¿por qué acabó el movimiento de Jesús de Nazaret? Pues acabó por unas razones obvias. Porque ese proyecto, según Gonzalo Puente Ojea, fue truncado porque no le salió bien el mesianismo. Y porque se vino abajo. Porque si no, ya estaría el reino de los cielos en la tierra, de los cielos aquí en la tierra. Y no se ve. Y todo es de esta manera, es decir, que no existe un personaje nunca, no puede venir Skinner y decir, ay, nos ha convencido, porque Skinner sabía perfectamente que había fuentes de estimulación, que a unos les llega esto y a otros esto, entonces es imposible. Y por eso yo aquí estudio la importancia que tienen las categorías, o mejor, las condiciones que estudian los tropos, los escépticos, que me parece que hay una conexión para estudiar nuestro comportamiento con los tropos. Los tropos son las razones que da el escéptico Pirrón, bueno, los posteriores, Sexto Empírico, en el Sidemio de Nosos, para ver cómo podemos parar el juicio para no juzgar a alguien precipitadamente. Y entonces lo que dice es muy claro, que nuestra percepción de lo que hay está muy contaminada por las leyes, la educación, el sexo, el si estás contento o triste, el si estás de buen humor, de mal humor, si hace calor, si hace frío. Es decir, que cuando vemos las condiciones, la posibilidad de esa idea necia de libertad, no sabemos por dónde cogerla. Otra cosa son las ciencias que llamamos formales, o que llaman formales en matemáticas. Eso es otra cosa, el teorema 147 de Euclides. No vamos por ahí, es que no es eso. Una cosa es la Catedral de León, que es una cosa hecha, que es lo que es, y otra cosa es todo el movimiento para hacer la Catedral de León, cómo se hizo con 5.000 hombres, 5.000 ciudadanos en la época, etc. Eso es otra cosa distinta. Una cosa es un libro hecho, este producto, y otra cosa es las miles, o los cientos, o las decenas de manos que han pasado para llegar aquí, que no son pocas. Desde los que están escribiéndolo, corrigiéndolo, maquetándolo, encuadernándolo, haciendo pues el diseño, los que hacen el papel, los que luego ponen la letra impresa, los distribuidores, hasta que uno va a una librería y lo compra. Es decir, ¿y dónde acabará este libro? Bueno, es un proceso, pero es una cosa. Esto es la cosa, pero para llegar aquí ha tenido que pasar un proceso. No voy a insistir más en una cosa que trabajaremos y seguiremos trabajando, la importancia de las instituciones, ¿no? Que son las instituciones las que regulan nuestra conducta y que algunas están en contradicción con otras. PP está en contradicción con el PSOE, los republicanos con los demócratas en Estados Unidos y bla, 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 ¿no? Y luego hay multitud de ideas que están aquí conectadas, pero son unas cientos de páginas que creo que necesitan ser estudiadas, ¿no? Lo de interior-exterior son mitos. Dices que lo tengo aquí, dentro de mi cabeza, ¿no? Tú no tienes nada dentro de tu cabeza que no esté ahí, ¿no? Si tenemos sueños, como a veces tenemos sueños raros, tiene mucho que ver con lo que dice Descartes. Son las ideas facticias, de mezclar, fingere, formar una idea con otra, la mezcla, ¿no? de ideas. Público-privado, bueno, pues depende, ¿no? En qué país estemos, qué es lo que y los sujetos operantes que estén en un país, cómo van a trabajar. Es que la propiedad privada, bueno, los del PSOE eran los primeros que negaban la propiedad privada y ahora la admiten, vamos, pero a pies juntillas, ¿no?
Y luego la paradoja individuo-sociedad son ideas, bueno, que son muy difíciles de separar. Y bueno, pues por ahí iría, ¿no? Y para acabar, quiero ver simplemente un matiz que hemos hablado estos días ahí en la catedral, etcétera. Y bueno, aparte, sí quiero decir que, bueno, que cuando lees, tengo aquí cientos de libros de Habermas, de Marcuse, y algunos me merecen mucho, de Bátimo, de Chul Han, me han regalado algunos que son, vamos, es que realmente no sabes por dónde cogerlo una vez que estudias la conducta humana, ¿no? No sabes por dónde cogerlo porque lo que está, es decir, que no cabe la poesía, ¿no? Skinner, en La conducta verbal, que es un libro maravilloso, para él, a su juicio, el mejor, habla de que la poesía es como tener un hijo. Habla una relación, una analogía, ¿no? El hijo lo tiene la madre, pero no porque lo haya hecho ella, sino porque se engendra en ello, igual que el poeta, cuando se enfrasca ahí, pues desde Antonio Colinas o quien sea, Gamoneda, o yo mis poesías, que también tengo aquí algunas, lo que hago es mezclar esto con esto, y que si lo trabajo bien, como hizo Quevedo, porque se lo podría permitir, y porque además había unos estímulos, a lo mejor Góngora y otros, y una época del barroco donde se le premiaba mucho, igual que a Lope de Vega, los sonetos y todas estas. Ahora vemos que los sonetos, bueno, lo hace Quevedo, pero otro, ¿no? El del rap. Este canario, que alguna canción hasta a mí me suena bien, y ¿qué le voy a hacer, no? Entonces quiero decir simplemente que hay que tener mucho cuidado con esto de ver las conexiones y las desconexiones. Por ejemplo, una conexión muy buena, muy potente, y que no quiero que se interprete mal, es la conexión que tiene cuando un avión va e impacta con una torre y genera una conexión mortal, letal. O cuando una conexión de un grupo terrorista hace que, pues, el TNT se active y explote un coche. Ahí hay una conexión. Y hay una desconexión cuando, por ejemplo, se habla de que hay algunos aquí en España que se quieren desconectar, la desconexión. Y hay conexiones en las bombas Lapa cuando funcionan, y hay desconexiones cuando no funcionan. Entonces todo esto tiene que ver mucho con el hacer y el deshacer. Por ejemplo, el hacer un libro significa conectar unas letras con otras y que más o menos te salga algo que sea inteligible para el que lo lee, al menos para ti. Y que la desconexión es, por ejemplo, la corrupción. La corrupción política es una desconexión, porque significa que de una conexión del erario hay alguien que quiere desconectar, ¿no? Esto es muy, muy visible, ¿no? Se quiere desconectar y cogerlo para él. La corrupción significa romper, pues una conexión del erario y traértelo para ti. Es corrupción porque a veces, pues curiosamente, hay presuntos aquí en España que se dice que están corruptos, es decir, que actúan corrompidamente juntos, de una forma corrupta, conjuntamente, corrupción, corromper, corromper, ¿no? Y entonces, pues cuando hay corrupción hay que regular, que las reglas sirven para coger, para coger unas reglas que dirijan nuestra conducta, para que no todo sea corrupción, lo cual es muy difícil porque evidentemente yo creo que el conductismo no es tonto, y como Epicuro no tenía tenía una filosofía mucho más parca, ¿no? Era mucho más comedido, pero a todos no nos llamará la atención que cuando cogemos el anillo de Giges, ese mito de Platón tan increíble, ¿no? Que Platón pues está trabajando en la República, dice que si Giges descubriera un anillo, que esa sortija cuando le da vueltas se volviera invisible, habría que ver si todos estos que presumimos de comunistas o socialistas o eclesiásticos, amantes del ser humano, no violáramos, como dice Platón, que hizo Giges con las mujeres de otros, no robáramos, no nos corrompiéramos, y por eso menos que transparencia tiene que haber opacidad, es decir, que se vea todo más claro, porque la transparencia te impide ver. Cuando todo es transparente no ves nada, tiene que haber opacidad. Y por aquí iría la cuestión, es decir, que yo no creo que si no hubiera una ética
entendida como Skinner, de control. La ética es control, no tiene nada que ver ni con Kant ni con Aristóteles. La ética es una forma de llamar a lo que hacemos, es decir, controlarnos la conducta, porque si no esto sería un jaleo total y no podríamos entendernos en absoluto, porque si no hay una educación en unos principios de comedimiento, de ascesis, pues todos queremos todo. Hemos dicho.